dijimos, estamos tratando de avanzar sobre todas las partes básicas como para entender el espiritismo moderno, pero tengamos en cuenta que estamos buscando dentro de lo posible ir en forma cronológica. ¿Qué significa eso? O sea, el tiempo en que surgió, o a partir del tiempo que surgió, cómo estuvo y está profetizado hasta el final. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante que tengamos comprensión así de todo el desarrollo, de todo el proceso? Porque no vivimos como pueblo de Dios, sino bajo el tiempo o los tiempos de Dios. El mundo tiene sus tiempos, o sea, interpreta siempre sus tiempos. Los imperios cuando se levantaron, la política cuando se levanta, la cultura cuando se levanta, siempre interpreta y se maneja en su tiempo según lo entiende y proyecta también, por supuesto, el tiempo, pero en medio del proyecto humano está los tiempos de Dios, y si hay algo que se ha venido destrozando sistemáticamente dentro de la Iglesia Adventista, particularmente desde la década del 70, y eso está documentado. Yo no sé si tengo el librito por acá, no lo tengo, pero a ver. No sé si el micrófono no está prendido. ¿Eh? A ver si lo tengo acá. No. Pero está documentado que particularmente desde la década del 70, un movimiento muy fuerte dentro de la Iglesia a nivel mundial empezó a suceder, aunque cueste creerlo, en relación a la negación del método de interpretación profética que la Iglesia siempre entendió como bíblico, que es el método historicista. ¿Qué significa el método historicista? No significa que la historia avanza por donde quiere y uno dice, pasó esto, porque la profecía dijo, no. El método historicista básicamente implica que el desarrollo de la historia va por el camino de la profecía y no solamente sabemos el cumplimiento cuando se cumple, sino antes que se cumple. ¿Se entiende? Es muy distinto decir interpretamos correctamente la profecía porque vimos que se cumplió. Eso es incorrecto. Si Dios reveló las cosas es para que entendamos lo que sí con certeza se va a cumplir antes que suceda, no después que suceda. Porque después que suceda uno le va a dar puede darle cualquier interpretación a cualquier cosa, ¿sí o no? Otra cosa muy distinta es que si vos decís va a pasar A, B, C y resulta que 50 años después sucede A, B y C y en ese orden. Desde la década del 70 eso se vino amenazando dentro de la iglesia, eso está documentado. En todo caso, para ahí hacemos un corte y... no, acá está. Me parecía que lo había traído. ¿Cómo se llama ese libro? Este libro se llama... Es el tomo 1, parece chiquito y es chiquito, pero es el tomo 1 de una colección de 9 tomos. Lamentablemente en español hay creo que 3, 4 nomás. Esta es el título del más que libro, es como un manual, Estudios selectos sobre interpretación profética. Lo curioso, el autor es un reconocido pastor adventista, William Shea, yo creo que a esta altura
está jubilado. Y este libro salió específicamente de una comisión de la Asociación General que se llama Comisión de Daniel y Apocalipsis. ¿A quién le pertenece la Comisión Daniel y Apocalipsis? Al mismo tiempo le pertenece a un instituto bíblico que se llama Instituto Bíblico de Investigación de la Asociación General. Lo habrán escuchado por ahí en algún momento. ¿Por qué es importante? Tiene toda su historia, por qué empezó esta comisión, no lo vamos a contar ahora. Pero déjenme leer un solo renglón de la introducción. O sea, esto es un documento oficial y está distribuido públicamente a nivel mundial. En su momento, cuando salió el tomo 1, y fíjense en una parte, solamente voy a leer una partecita nomás. Dice, viene hablando acerca de la profecía y la interpretación de la profecía. Dice, con el paso del tiempo, estas contrainterpretaciones, viene hablando de que la Reforma Protestante recupera la interpretación profética y después la Iglesia Católica hace surgir una contrarreforma. Y si veámoslo en este punto, si la Reforma Protestante consistió en recuperar Daniel y Apocalipsis, ¿la contrarreforma en qué iba a consistir? La contrarreforma y ¿Se entiende o no? Justamente, si la Reforma Protestante de Lutero y todos los demás consistió en levantar la verdadera Biblia, ¿se acuerdan? Sí. Y después, su primer foco de estudio, ¿cuál fue? Daniel y Apocalipsis. Si en eso, básicamente, si en eso consistió el primer gran paso de la Reforma, entonces el primer gran paso de la contrarreforma, o sea, para destruir, ¿en qué iba a consistir? Contrarrestar lo anterior. Contrarrestar lo anterior. ¿Y de qué manera? Porque ahí está el punto. Y justamente introduciendo una falsificación. ¿De qué? De la interpretación profética que restauró la Reforma Protestante. ¿Hasta ahí vamos? Sí. La orden jesuita, que fue la orden de San Ignacio de Loyola, fue levantado, o se levantó, mejor dicho, no es que fue levantado, porque no fue la Iglesia Católica la que levanta la orden jesuita, sino que la orden jesuita se levanta por sí misma y después es adoptado por la Iglesia y por el papado, la Iglesia Católica. Introducen dos falsificaciones. Entonces uno dice, ¿por qué necesitó la orden jesuita levantar dos falsificaciones y con una podría llegar a bastar? Y es porque hay dos formas de distraer, ¿sí? Por decir, blanco o negro, por decir. Si la Reforma Protestante dijo el método historicista, o sea, la Biblia, Daniel y Apocalipsis, revela lo que va a pasar en el futuro, y la historia lo está demostrando y lo va a demostrar, decía la Reforma Protestante, ¿qué hizo la Iglesia Católica a través de la orden jesuita o los jesuitas? En el seno de la Iglesia Católica dijeron, no, todo lo que usted cree que es profecía ya se cumplió. O sea, básicamente no tenés que buscar nada en la Biblia, menos en Daniel y Apocalipsis, sobre algo que va a suceder o que está sucediendo, porque en realidad ya se cumplió todo. O sea, allá abajo, atrás, pasado. Y la otra forma es patear la pelota para adelante. ¿De qué manera? Tan lejos que nunca va a llegar. ¿Se entiende? Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo una vez les había comentado de
de un biólogo, no, de un paleontólogo adventista del séptimo día, no vamos a decir su apellido, que estaba en la radio adventista en Puigari, en la Universidad Adventista de Plata, y le hacen una pregunta sobre los huesos y demás, y entonces, ¿qué cree usted?, le preguntan al pastor. Y el pastor en un momento dice, no, yo creo que acá de unos miles y millones de años adelante, cuando las sociedades empiezan a escarbar y encuentran nuestros edificios, y siguió hablando, entonces pues, ¿cómo? Un pastor adventista te está diciendo que a miles de años adelante este mundo va a seguir existiendo. Ahora, no tenemos la fecha de la venida de Cristo, pero ahora comenzar a decir de que hay miles de años por delante, ¿tiene lógica para ustedes o no? Si vale el ejemplo, a la profecía o la matás diciendo que ya fue en el pasado, o la matás tirándola tan lejos que nunca va a llegar ese tan lejos. Y entonces, básicamente haciendo esa aclaración, este autor en la introducción dice, y leo acá en la página 11, dice, con el paso del tiempo, estas contrainterpretaciones, lo que acabamos de explicar, dice, comenzaron a penetrar exitosamente en el pensamiento protestante. ¿Me están siguiendo o no? Sí. Acá lo que está diciendo... Perdón, esos dos pensamientos son lo que conocemos como preterismo, o sea, todo y futurismo. La Iglesia Adventista, o sea, la historia es muy evidente, entonces es simplemente reconocer de que comenzó a tener mucho éxito dentro del mundo protestante. O sea, vamos de vuelta, la contrarreforma empezó a tener éxito, ¿sí o no? Sí, empezó a afectar el pensamiento protestante, que era correcto cuando surge en su interpretación de Daniel y Apocalipsis. Dice, el primero en entrar fue el preterismo. Bueno, ese dato yo no lo tenía. Dice, desde entonces las interpretaciones preteristas de las profecías se convirtieron en la opinión normativa del protestantismo liberal. ¿Por qué se le llama protestantismo liberal? Porque es un protestantismo que empezó a mundanalizarse. ¿Y por qué empezó a tener éxito el preterismo? Déjenme, repasemos un segundo más. ¿Quién es el anticristo? ¿Cómo? ¿Quién es el anticristo? El papá. Sí, Satanás, correcto. La hermana Joy también dice que el anticristo, padre, si queremos, es Satanás, correcto. Ahora, proféticamente, por los símbolos que están revelados en Daniel y Apocalipsis, ¿quién es el anticristo? El papá. El papá. Cuando Apocalipsis, y un solo ejemplo, cuando Apocalipsis habla de Roma, ¿de quién está hablando? O de Babilonia. El mundo protestante entendió que estaba hablando de el papado. Sale la orden jesuita y dice, no, cuando Apocalipsis habla de Roma y habla, o algo que parezca Roma, o cuando habla de Babilonia, en realidad está hablando del imperio romano, pagano, que ya murió allá hace 1000 años. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el protestantismo empezó a decir, la verdad que podría ser, así que empezó a dudar y a creer de que en realidad la interpretación de los padres de la Reforma Protestante era incorrecta, y que en realidad Daniel y Apocalipsis no habla del papado, y que el anticristo es cualquier otra cosa menos el papado. Y después dice, el futurismo echó raíces, ¿sí? ¿No? El futurismo echó raíces en el primer cuarto del siglo
XIX, fíjense, primer cuarto del siglo XIX, ¿qué año sería eso? 1800. En el primer cuarto del siglo XIX. Un cuarto es 25. 25 años. Así que de 1825 en adelante más o menos empezó. Fíjense ya más tarde que no de que ahí surgió, sino de que ahí empezó a afectar el mundo protestante, ¿se entiende? Porque el futurismo y el preterismo surgieron exactamente casi en el mismo año, 1600 y monedas, si mal no recuerdo. Desde entonces se ha convertido en el sistema de interpretación corrientemente seguido por la mayoría de los protestantes conservadores. A ver, ¿se entendió? Primero afectó el preterismo al mundo protestante. Después, en 1800 y moneda, el futurismo, o sea, no todo lo que está en Daniel y Apocalipsis, no hay nada que se esté cumpliendo allá, lejito, se va a cumplir allá, lejos del futuro. Y queda claro de que es lo que más domina hoy el mundo evangélico protestante. Hay una serie, yo tengo para el que le interesa, porque es difícil conseguir ahora las 3 películas. Antes uno iba a un videoclub y lo conseguía rápido. Ahora ni las iglesias evangélicas las tienen prácticamente. Una serie de películas que viene derivada de una serie de libros dejados atrás. ¿Nunca la escucharon? Ese es más lucado, ¿no? No, es más viejo todavía que más lucado. Es de un autor, si mal no recuerdo, Tim LaHaye. Tim LaHaye. Que ella debe estar muerta a esta altura del partido porque es muy viejo el libro. Les cuento rápido, déjenme contarlo, esto yo siempre lo cuento. Yo estuve en Chile colportando en el norte y vino la oportunidad de que podíamos visitar gratis una biblioteca barco o un barco biblioteca, no sé cómo llamarlo, era un mini crucero biblioteca evangélica. Logos 1, Logos 2, el Logos 1 el más grande, el Logos 2 que el que visitaba la costa de Chile, es literalmente un mini crucero y es completamente, no para turismo, sino completamente es la tripulación y la biblioteca. Es una biblioteca flotando que pasea todos los puertos de todo el mundo en los 5 continentes. Ese año que yo estuve, casualmente nos tocó que el Logos 2, tengo ahí un recuerdo, visitaba la costa de Chile. Fuimos para chemear, para ver qué literatura hay, qué cosas hay, cómo era. Impresionante, ya era enorme el mini crucero, así que el crucero 1, así que me imagino lo enorme que sería. Pero siempre lo cuento por lo siguiente, yo no sé cómo son las partes del barco, pero en la parte central, digamos, donde estaba, donde más gente uno podía ver y estaba, era de punta a punta una mesa larga y estaba, pero hasta el toque, a esta altura más o menos así, tac. Adivinen qué libro. No, porque hermano, es evangélico. ¿Y el de Tim LaHaye? El libro dejado atrás, tomo 1, 2, 3, 4 y 5, ni sabía ya que había tomo 5, de Tim LaHaye dejado atrás. ¿De qué habla? Básicamente habla del rapto secreto y básicamente, si uno analiza el libro, es futurismo puro al 100%, pero ¿quién lo estaba promocionando? ¿Quién lo promociona a nivel mundial y a esa escala que le estoy más o menos contando? El mundo protestante. Tanta publicidad, tanto éxito mundial se tuvo que se hizo la película. Yo tengo acá en el disco, tengo las 3 películas y básicamente es futurismo. Pero imagínense el marketing, la publicidad que tiene la doctrina. ¿Sí o no? Imagínense, estamos dando un ejemplo nomás de la pantalla grande, las películas. Bueno. El último para que veamos la densidad de la propaganda de esto.
¿Lo conocen el actor Nicolas Cage? Sí. Bueno, la última que Hollywood toma, una película que se llama así, en seco se llama Apocalipsis. En seco, así se llama la película. Creo que es 2012, no estoy seguro. Nicolas Cage, y es el mismo libro hecho película, pero ahora ya por un actor muy conocido, un rostro muy conocido de Hollywood. A ese nivel estamos hablando. El futurismo. Ahora uno dice, sí, eso le pasa a los evangélicos, y bla, listo. Vamos con nosotros ahora. Miremos para nuestra casa. Hoy día, mire que esto se publicó en 1900, esto es de 1982, Guerra de Malvinas. Hoy día los adventistas están virtualmente solos como exponentes de los principios historicistas de interpretación profética, 1982. Pero, y ahí viene la frase matadora, dice, los eventos recientes, no tenemos tiempo, pero dice eventos recientes. Hubo una crisis en la década del 70 y del 80 en la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. Y esa crisis tuvo que ver específicamente, lo vamos a resumir así, con el santuario. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, si nadie se enteró, enterémonos ahora, fue sacudida a nivel mundial en la década del 70 y 80, pero no porque vino alguien de afuera, sino porque un pastor muy importante de adentro agarró y tiró el mantel, como se dice, y dijo, el santuario no existe, no es lo que es, y la iglesia tembló. Esos son los eventos recientes. Por eso surgió este libro, una historia larguísima, pero dice, los eventos recientes sugieren que la contrarreforma está golpeando a la puerta adventista. Vamos de vuelta, si estamos medio dormidos, yo lo veo a algunos medio dormidos. ¿Se escuchó lo que leí o no? Eso fue en el 82, estamos en el 2000. 1982, en plena crisis del santuario, porque esos son los eventos recientes. 40 años atrás. Porque lo vamos a relacionar con el espiritismo moderno, no se preocupen. El pastor Desmond Ford se levanta dentro de la iglesia y cuestiona a Daniel 8:14. Daniel 8:14 es toda nuestra fe adventista, todo. ¿Por qué todo? Porque si afecta al santuario, significa que afecta la profecía de las 2300 tarde y mañana, ¿sí o no? Y si afecta de las 2300 tarde y mañana, está afectando el método historicista. Y si está afectando el método historicista, está afectando el juicio investigador, y si está afectando el juicio investigador, está afectando la expiación final, que no es otra cosa que la salvación, y no es otra cosa que la esperanza en la segunda venida. Y entre este proceso, acá entra todo lo que hoy predicamos, ¿sí? Marca de la bestia y todo el mensaje. O sea, vos tocás Daniel 8:14 y es un tiro al corazón de la iglesia adventista, al corazón de tu fe. O sea,
si no vamos a creer en Daniel 8:14 y todos sus fundamentos, bueno, vayamos a cualquier iglesia mormona que tengamos cerca de la casa, que hay muchas. ¿Sí o no? O si no, viajen a Chile, que hay una por cada manzana. Este pastor adventista cuestionó dentro de la iglesia y como cuestionó todo, dijo, no podemos creer en las profecías porque las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 pertenecen al pasado, dijo el pastor adventista Desmond Ford, y fue expulsado de la iglesia adventista, pero dejó toda su enseñanza adentro de la iglesia. Y entonces, para 1982, ¿qué es lo que la iglesia se resigna a reconocer? Está montando el mundo. Dice la contrarreforma, si me dejan, anota esta frase, me parece. Dice la contrarreforma, ¿cómo que dice? Estas respuestas. Está golpeando a la puerta adventista. Está golpeando a la puerta adventista. 1982. ¿Se entiende lo que estamos hablando? A nivel mundial la iglesia se resigna y reconoce déjenme serles sincero y decir esto. Yo escuché, y no se digan ustedes, conversemos un rato, 2 minutos más. ¿Cuántas veces usted escuchó oficialmente de un púlpito adventista reconocer de que los jesuitas nos están afectando? La obra, el trabajo de los jesuitas nos está afectando como iglesia. Se niega abiertamente de que los jesuitas intervienen o influyen, por decirlo más livianamente, en el estudio teológico de la Universidad Adventista, en los planes de estudios de la Universidad Adventista, cuando hay 1000 pruebas de ellos. Se niega. Sin embargo, en 1982 se reconoció pública y mundialmente y por escrito, y no desde una división, no desde una unión, sino desde la mismísima Asociación General, y no desde cualquier departamento de la Asociación General, sino directamente desde el departamento de Daniel, desde el departamento de Estudio Bíblico, y no solamente desde el departamento de Estudio Bíblico, sino desde el departamento de Daniel y Apocalipsis. Y la iglesia se resigna a reconocer de que los jesuitas están, dice, golpeando a la puerta. El pastor de Desmond Ford vive todavía. Vive todavía. No, murió hace un par de años. Sí, murió hace poco. Dice, está golpeando la puerta. ¿Quién estaba golpeando la puerta? Los jesuitas. Dice el documento. ¿A través de quién? ¿Lo acabamos de decir? A ver, la contrarreforma. Sí, pero ¿a través de quién? Los jesuitas estaban golpeando la puerta. ¿Cómo? Ya dijimos cómo. ¿A través de quién? Justamente. Los pastores. No, a través específico. El documento está hablando específicamente de Desmond Ford. Sí, el pastor de Montfort. Y de otro después. Y después lo que vino. Estamos hablando de en 1982, ¿qué es lo que se declara? Lo que se declara es que Desmond Ford abandona el método historicista para introducirse y tratar de introducir la interpretación jesuita dentro de la iglesia. ¿Se entiende o no? Sí. Esto es un reconocimiento, un reconocimiento
público y manifiesto y resignado de la realidad de la Iglesia para la década del 80. No lo decimos nosotros, lo dice la Comisión de Daniel y Apocalipsis, y entonces está de visita. Eso es para 1982. Yo no quiero escuchar un minuto nomás antes de hacer un cierre con la realidad, una realidad más reciente. No te quieren salir para el grupo. Hay que atender el ganado. Cotiza en bolsa. Bueno, volvemos. Volvemos. Familia, los quiero escuchar pues, antes de hacer un cierre con la parte y conectar esto con el espiritismo moderno, ¿sí? Sí, los quiero escuchar. Voy a mostrar ese libro que tenés en la mano y llama, creo que La castración. Ahí ya vamos a cerrar con esto, pero antes de cerrar con esto quiero escucharlo a ustedes. Brevemente estamos explicando esto porque no es nuestro tema, queremos conectarlo en un paralelo con el tema del espiritismo, porque nuestro tema de hoy es el espiritismo moderno y la lluvia tardía. Quiero preguntarte algo con respecto a todo lo que dijiste. Los escucho. Cuando Daniel 7:25 dice, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cuando habla acá de los tiempos, ¿se refiere a esto que estuviste hablando del tiempo profético preterista y futurista? Sí, ¿se escuchó lo que dijo el hermano Dorco o no? No mientan porque el ángel Gabriel anota todo. ¿Qué versículo mencionó? El de la regla. No. 7. Daniel 7:25, y hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Recuerdan ese, sí, recuerdan ese versículo o no? No me digan que no porque me voy a asustar, nos vamos a asustar. ¿Sí o no? ¿Es un texto conocido o no? Ese también es donde habla tiempo y medio tiempo. Claro, y será entregado en su mano hasta tiempo y medio. Sí, pero el hermano Eduardo está diciendo que el versículo habla de que el rey del que se habla, el cuerno pequeño, dice sí, pensará en mudar los tiempos y la ley. Esa parte, quedémonos con esa parte. ¿Qué han escuchado ustedes sobre ese versículo? Vamos a ir brevemente, ¿no? Porque yo escuché toda la vida que cuando hablaba de tiempo y la ley era cambiar los mandamientos del sábado por santificar la fiesta. Pues a mí nunca me cerró eso. dice en Daniel 7:25, pensará en cambiar, ¿qué cosa? Tiempos, el Dice, tiempo y la ley. Cambiar, Aparece el tiempo profético. ¿eh? El tiempo profético. Los tiempos y la ley. ¿Dice ese versículo? Sí. Sí. ¿Qué hemos escuchado? A ver, ¿por qué digo que hemos escuchado? Justamente porque se enseña hoy en general en tu iglesia y vamos a añadirle a eso cómo entendemos nosotros de que el papado, el cuerno pequeño, iba a procurar cambiar la ley y los tiempos, o los tiempos y la ley, los escucho. No, yo como te decía recién, yo escuché siempre que cuando se refiere a los tiempos, se refiere a cambiar los mandamientos que tiene el catecismo católico el sábado por santificar la fiesta. Eso es lo que escuché siempre, esa explicación. Generalmente uno va a encontrar me animo a decir en un 99%,
la explicación de que, como dice ley y como dice tiempo, es una profecía sobre justamente el cambio del sábado, porque el sábado marca tiempo y es parte de la ley, dice. En realidad, en ninguna parte que uno lea en el Espíritu de Profecía va a encontrar semejante explicación. Aparte la I, esa conjunción se para las dos cosas. Puede llegar a aparecer, pero en realidad no. No vamos a ir de tema, pero si uno estudia en el propio libro de Daniel y la cita de la hermana White, se va a dar cuenta que efectivamente el papado iba a cambiar la ley. Y la hermana White es muy interesantemente en el conflicto de los siglos dice, cuando el papado cambió, él no adorarás imágenes. Dice, cambió la ley, y la hermana White dice, no es, sí, pero no es lo indicado por la profecía. Es muy interesante, tienen que leer esa parte del conflicto de los siglos. Después dice, cuando la Iglesia Católica cambia porque aquí con el mandamiento número 2, ¿qué hizo? ¿Cambió o quitó? Quitó. ¿Cambió Quitó o uno y quitó? corrió. Ya, pero vamos a ver con el mandamiento 2. El conflicto con la ley. El conflicto de los siglos. Familia, con el mandamiento 2, ¿se quitó o cambió? Porque mira para el suelo, no va a estar la respuesta ahí. El mandamiento 2 que habla de no te harás imagen. El catecismo que hace, ¿quita o cambia? Cambia. ¿Eh? Cambia. Quitó No. y cambió. No cambió, quitó. Quitó. Que no es lo mismo. Lo corrió el resto, ¿no? No, pero pensemos en el 2, quedémonos con el 2, después vamos que sí, efectivamente hace algo con el mandamiento del no te harás imagen, directamente lo borró del mapa, lo quitó, no lo cambió por algo falso, directamente lo agarró, lo sacó, le tiró, chao, a la basura, lo quitó. Y entonces la hermana Joy explica eso en el conflicto de los siglos, dice, como lo quitó, ¿cuántos mandamientos quedaron? 9. Entonces, como dice el hermano Eduardo, ¿qué pasa? Nos quedaron 9 ahora. Entonces, no se puede ni siquiera correr, porque te quedaron 9. No puedes, por más que corras del lugar, siempre vas a tener 9. Entonces, el último mandamiento, el número 10, lo partió en 2. ¿Para qué? Para seguir manteniendo 10 mandamientos. ¿Hasta ahí estamos o no? Entonces, el hermano Juez dice, ¿es la profecía, lo señalado por la profecía, lo que hizo quitando el mandamiento de las imágenes? No. ¿Es lo que indica la profecía, lo que hizo con el mandamiento 10, dividiéndolo en 2 para completar el número? No. Y entonces dice, ¿dónde está el cambio indicado por la profecía? Y ahí entra el tema del cuarto mandamiento, donde no lo quitó, lo cambió. ¿Sí o no? Porque, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo lo llama la Iglesia Católica al domingo? Sí. Sí, pero tiene otro nombre más específico todavía. La Iglesia Católica. Día de la familia. También tiene muchos nombres, pero específicamente lo llama el sábado cristiano. La iglesia, ¿se acuerdan que ya lo habíamos hablado de esto? La Iglesia Católica llama al domingo el Shabbat cristiano, el sábado cristiano, para diferenciarlo del Shabbat judío. O sea, la Iglesia Católica dice, jamás tocamos el sábado, sino que le damos una interpretación correcta. Bueno, ese es el cambio de la ley. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de los tiempos. Hermano,
Sí, El sí. segundo no estoy entendiendo El mandamiento 2. el mandamiento, ¿no? Si usted lee el catecismo, se va a dar cuenta que el mandamiento número 2 de la Biblia, que dice no te harás imagen, en el catecismo ni siquiera hay algo que le reemplace, directamente está quitado. Pero ¿por qué le quitó si ellos siguen adorando a las imágenes? Y por eso, Por eso, Claro. porque dice, no Porque- te adorarás. por eso lo quitó, Sí, sí. porque la Iglesia Católica dice, pero en ningún lado los mandamientos dicen, claro, en ningún lado del catecismo. Exactamente. Para mí, ayúdenme usted, pero para mí hay una explicación bíblica muy precisa de esto para encontrarle la respuesta. Y en el Espíritu y Profecía, el profeta y reyes. ¿Y qué es lo siguiente? Cuando Dios le muestra a Daniel la estatua, le muestra los tiempos. ¿Qué tiempo le muestra? ¿Desde qué tiempo le muestra? Desde la época de Babilonia. Desde tú eres aquella cabeza de oro, Babilonia, la cabeza, hasta no solo los pies, sino la piedra que golpea los pies y destruye todo. Que es la segunda venida, ¿sí o no? El reino de Dios dice que será eterno y permanecerá, no como los otros que no permanecen. Bueno, todo Daniel 2, bien. O sea, le muestra los tiempos de Dios, los tiempos proféticos de Dios, ¿sí o no? Sí. Pero en Daniel 3, ¿qué encontramos? A un Nabucodonosor que dice, no, ¿cómo que mi reino va a morir? ¿Y qué manda hacer? La estatua de oro. ¿Sí o no? Una estatua, pero no solamente con la cabeza de oro, sino que cosa, Todo el cuerpo. todo el cuerpo. ¿Qué? Eso, y la hermana Joel explica en Profeta y Reyes, lo pueden leer, ¿qué indicaba eso sobre la actitud de Nabucodonosor en relación a los tiempos de Dios? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué revelaba, qué mostraba sobre el corazón de Nabucodonosor con esa actitud de decir, yo no quiero esta estatua que me mostró Daniel, yo quiero esta estatua todo de oro? Bueno, perpetuidad y no para siempre. Claro. Durará para siempre. Dijo, Dios le dice, vos vas a durar esto nomás. Y Nabucodonosor dice, no, yo quiero durar todo. Y no solo todo, sino quiero durar siempre. Y manda a durar la estatua y demás. Entonces, Babilonia, la actitud de Babilonia, el corazón de la rebeldía era, no quiero los tiempos de Dios, yo quiero mis propios tiempos en relación al reino de Dios. O al reino, y no el de Dios precisamente. ¿Sí o no? Yo lo veo a Carlos medio que sí, que no. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tiempos cambió Nabucodonosor con esa estatua? Los tiempos de Dios y forjando su propio tiempo. Pregunta. ¿La Babilonia del Apocalipsis quién es? ¿El papado, sí o no? Y si la profecía de Daniel 7 dice que el papado, el cuerno pequeño, el papado, iba a cambiar los tiempos, ¿de qué tiempos está hablando? El tiempo profético. Esta ley que el cuerno pequeño iba a atacar, ¿es la ley de quién? De Dios. Estos tiempos que el cuerno pequeño iba a atacar, ¿son los tiempos de quién? Dios. De Dios. La ley ya hablamos, listo. Los tiempos. ¿Dónde están marcados? Y acá está la respuesta. ¿Dónde están marcados los tiempos de Dios? ¿Dónde están explicitados, revelados, identificados, nombrados? ¿Dónde están los tiempos de Dios en la Biblia? O en las cosas que Dios estableció.
En la Biblia, en las profecías. Daniel Apocalipsis. Sí y sí, pero no. En Daniel, específicamente. Sí, Daniel Apocalipsis, sí en las profecías, pero eso es muy general. Porque lees un capítulo. No. En la historia. No, También puede en la estar historia. no, no. ¿Eh? San Mateo 24. No, no, ¿en qué versículo? En la historia que No, era. a ver, voy a, Pero retira la pregunta. vamos a hacerlo más, vamos a ser diferente a la pregunta. ¿En qué, lo vamos a decir así, en qué cosa que levantó Dios, que instituyó Dios, marcó los tiempos? Para su reino. La semana. No, El mandamiento. no. Si no contestamos esta pregunta, Pero no es es clara. porque, no, ¿cómo que no? Ah, Vamos de No es vuelta. clara, el profesor cambia. Vamos de vuelta. ¿En Vamos a qué? tosigar Porque hasta si que no, no no vea le voy a dar la respuesta para la pregunta. Ataquémoslo para que no era lo ¿En qué cosa que Dios, le estoy dando una pista, en qué cosa que Dios instituyó, Dios marcó sus tiempos? Va a decir que en el bautismo, No. La ley dominical. en el No, matrimonio, eso levantó el diablo, no Dios. en el matrimonio, en el sábado, No. en el sábado. ¿Por qué? Porque no alcanzó por el. ¿Por qué en el santuario? ¿Por la salvación? ¿Eh? Ah, ¿Por el plan de salvación? Por el cáncer ¿Y por qué? y por el. Por los servicios que se hacían. Eso, por el. ¿Cómo se dice la palabra? Por el juicio investigador. No, por los servicios que se hacían. Tibio, muy tibio. Bien. ¿Por qué en el santuario? ¿Cómo están los tiempos de Dios, los tiempos de salvación de Dios en el santuario? ¿Cómo están marcados? En el atrio. No dónde, sino dónde empieza. En el Sí, todo eso es correcto, pero ¿dónde empieza? No, ¿en qué tiempo? Estamos hablando de tiempo. ¿En qué tiempo comienza? El santuario En el terrenal. Edén. No, es el santuario. En el ¿Pero en qué Edén. tiempo, hermano? Tiempo. En el Edén. 1844. Santuario. Si decimos santuario, ¿en qué? No. El santuario. En 1824 cuando. No, el santuario. ¿Qué primer tiempo marca? El terrenal. Cualquier santuario. ¿Cuál es el primer tiempo que marca el santuario? El juicio investigador. ¿El lugar No. santo? ¿Cómo va a ser el juicio El investigador? sacrificio. ¿El lugar santo? No, ¿cómo que La sacrificio? llegada Siempre del hubo sacrificio, ¿eh? La llegada del Mesías. Tibio. La La muerte. cruz. Tibio, muy bien. ¿Cuál es la primera fiesta? La Pascua. Correcto. ¿Y eso no es un tiempo? Sí. ¿Y el primer tiempo? Pero había otra fiesta. No. ¿Cómo que antes? ¿Qué otra fiesta había antes de la Pascua? Claro, después ya El es la nacimiento. Sí, la Pascua es la primera. La primera era más. Claro. ¿No hay nacimiento? No, la fiesta del santuario. La Pascua. Me parece que vamos a tener que hacer hoy la última reunión de Primitivo Moderno y volver al santuario. ¿Cuál es la primera fiesta del santuario? La Pascua. ¿En qué mes? ¿No es el principio de mes, dijo? ¿Eso vos será a principio de mes, sí o no? Nisan. Entonces, si la Nisan. Pascua. es el primer tiempo, no vamos a hacer todo el repaso. El último tiempo, la última fiesta, ¿cuál es? La boda del cordero. La cabaña. Del santuario, Ah. La cabaña. de la cabaña. ¿Recuerdan qué simboliza la fiesta cabaña? No Ahí es la al boda. cielo. ¿Eh? Segunda venida de Cristo, ahí al cielo. La boda del No la Cordero. segunda venida. Fiesta de boda. La boda del cordero. Las bodas del Cordero, exactamente. No las bodas,
No, La fiesta. no la boda, la fiesta de la boda, que no La es lo boda se mismo. está haciendo ahora. Que no es lo mismo el casorio que la fiesta. Pregunta. ¿El plan de salvación arranca por la cruz? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Si es la primera fiesta. Y todo lo que eso implica, por supuesto, la encarnación de Cristo. Jesús muere para salvarnos a nosotros, para Pero- limpiarnos nuestros pecados. Pero empieza o con la cruz se logró todo. No, empieza. Empieza. Va a terminar acá. No, la boda no. En la fiesta de la boda. Pero vamos, ¿qué nos interesa entre medio acá? A nosotros. La salvación. Todo es la salvación, pero ¿qué nos interesa acá? El juicio Investigador. investigador. ¿Qué fiesta? La segunda venida. No, ¿qué fiesta del santuario? ¿Cuál es la fiesta del santuario? ¿Cómo se llama la fiesta? No, la fiesta del juicio investigador. ¿Cuál es la ¿No fiesta? es la fiesta de las trompetas? No, Pero trae las primicias. pero es, Porque cuando salían las trompetas no es para anunciar el juicio. vamos a ponerlo así, ¿es el día de la expiación anual, sí o no? Sí. En el santuario terrenal. Si ustedes me hacen acordar, porque ustedes se pierden toda la semana del grupo de WhatsApp, así que vamos a cerrar el grupo de WhatsApp porque nadie escribe. Pero si ustedes me hacen acordar, yo les voy a mandar esta cita, ¿sí? Que está en el conflicto de los siglos. ¿Sí? Háganme acordar y les mando. Básicamente la hermana Joy, ¿qué es lo que está diciendo? Básicamente, ¿qué es lo que dice el santuario, perdón? Que los tiempos de Dios están revelados en el santuario y en orden, desde la Pascua hasta la fiesta de las cabañas, pasando por el día de la expiación final. Ajá, interesante. Nos estamos saltando todas las anteriores y nos Claro. estamos hablando de, En general. las tres que nos interesan, principio, fin y en el medio, lo que nos interesa. ¿Quiénes fueron los primeros que entendieron y descubrieron esto? Los pioneros adventistas, los que tuvieron que entender Claro. por qué el santuario era relevante. Si los tiempos de Dios están marcados por el santuario, pero los tiempos, si usted estudia el santuario, todas las partes del santuario, los sacrificios que se hacía y bla, 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 ¿sirve de algo? No sirve para nada. Porque limpiarnos. No, porque de vuelta, si estudiamos el santuario sin los tiempos, no sirve para nada. Claro. Estos tiempos del santuario, pregunta, todos estos tiempos del santuario, pregunta, ¿están marcados en el santuario? Estamos diciendo que sí, pero para su efectivo cumplimiento, ahí sí, ¿dónde están marcados? En las profecías de Daniel y Apocalipsis particularmente, ¿sí o no? O sea, ¿dónde tenemos que empezar? ¿En las profecías o en el santuario? No, en el santuario. ¿En el Hermano, santuario? no será la... No podemos entender las profecías si primero no entendemos el santuario, porque es el santuario el que revela en símbolos todo. Y después, para su efectivo cumplimiento, viene la revelación profética, no al revés. Claro. Hermano, ¿no será después de la Pascua? Cuando Jesús resucita. Exactamente, hay varios, exactamente. En el Nos Pentecostés. estamos saltando, sí, exactamente, hay varios. Estamos solamente mencionando los de estos tres finales. Sí, hay otros, por supuesto. Dijimos que todo está en el santuario.
Entonces, el santuario y los tiempos básicamente son ¿qué cosa? Los tiempos de Dios. El santuario entonces marca sí los tiempos, pero para su cumplimiento ya los tiempos proféticos. El santuario. Y entonces volvemos volvemos. Cuando Desmond Ford, pastor adventista australiano trabajando en Estados Unidos, sacude a la Iglesia Mundial es porque en realidad cuando ataca o cuando cuestiona a Daniel 8:14, Desmond Ford estuvo cuestionando de entrada. ¿Se apagó? Para mí que esta se apaga, pero sí, porque grabó todo la vez pasada. Yo les quería mostrar una cita que ahí ya salió. No, sí, esta aguanta, para mí que se apaga no lo salgo, pero bueno. Me parece que sí. Familia, vamos de vuelta. ¿Se entiende? Si no, no podemos seguir. Cuando el pastor Desmond Ford sacude la Iglesia Mundial es porque hace una tesis de casi 1000 páginas para cuestionar el santuario, para cuestionar la interpretación de Daniel 8:14. Yo siempre cuento, yo tuve en mis manos un original escrito a máquina de escribir de antes, gordo así, de tapas negras, la tesis completa. El original, copia por supuesto, pero imagínense 1000 hojas escrito a máquina. Yo lo tuve en mi mano, en la biblioteca de Nahuatl. Hoy por hoy uno va a Google, entra, ¿no es cierto?, y descarga si quiere completo. Y hay una novedad. El propio ministerio de Desmond Ford, ya fuera de la iglesia por supuesto, los continuadores de Desmond Ford, por supuesto no adventistas, tradujeron la tesis completa en español. Así que no podemos decir, no sabemos qué cuestionó, no, pero básicamente ¿qué es lo que cuestionó? Cuestionó todo, cuestionó Daniel 8:14. Pero cuestionando Daniel 8:14 se estaba cuestionando el santuario, y cuestionando el santuario estaba cuestionando los tiempos de Dios, y cuestionando los tiempos de Dios, ¿cómo lo hace Desmond Ford? Dijo, lo resumimos de esta manera, el pastor Desmond Ford sacude de la iglesia y dice: la interpretación profética de los pioneros del historicismo no sirve. Lo que sirve, dijo el pastor adventista Desmond Ford, es la interpretación jesuita. ¿Se entiende o no? Eso dijo. Eso dijo. Escribió 1000 páginas para decir: la iglesia adventista estuvo y está equivocada, la iglesia católica está en lo correcto. Los jesuitas están en lo correcto, los pioneros están en la falsedad. ¿Se entiende o no el tamaño de lo que estamos hablando? Ahora, la iglesia en 1982 se resigna a reconocer y dice: por todo lo que Desmond Ford hizo, los jesuitas están golpeando a la puerta adventista. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Sí. Entonces, cuando vuelvo a Daniel 7:25, cuando dice pensará en cambiar los tiempos, ¿se está refiriendo a los tiempos del santuario o a los tiempos proféticos que les dado falsa escuela o enseñanza, doctrina, no sé, que es el preterismo y el futurismo? Ordenémonos porque estamos hablando de lo mismo. Sí. Cuando Daniel 7:25 dice pensará en cambiar los tiempos, se está refiriendo a que la Iglesia Católica iba a atacar los tiempos del santuario. Ajá. Claro. Para poder atacar los tiempos del santuario, Necesitaba. obligadamente tiene que atacar todas las profecías en tanto su fundamento interpretativo, vamos a llamarlo así, o sea, en su correcta interpretación.
digámoslo de forma más simple. Si el santuario marca todos los tiempos de Dios, desde la cruz hasta la fiesta de las cabañas, todo el plan de salvación, significa que todas las profecías marcan esos tiempos, ¿sí o no? Sí. Entonces la Iglesia Católica dice la profecía se iba a levantar como Nabucodonosor contra todos esos tiempos de Dios y lo iba a atacar. Listo. Pero ¿cómo hace la Iglesia Católica? No se sienta versículo por versículo, no le bastaría la vida a la Iglesia Católica para... O sea, lo hace, pero no le bastaría. Cuando surge el despertar profético de los reformadores, la Iglesia Católica lo hace más fácil, entre comillas. No dice voy a atacar cada pedacito de la profecía. Lo que dice es voy a introducir, dice la Iglesia Católica, una nueva manera de interpretar. ¿Se entiende? Entonces, no hace falta cambiar 20 profecías, hace falta cambiar la forma de mirar las 20 y listo. Entonces, introduce a través de la escuela jesuita el preterismo y el futurismo, y se reconoce de que entre el preterismo y el futurismo, no sé si volvemos a leer, ¿cuál de los dos atacó más o envenenó más el mundo protestante según lo que estuvimos leyendo? ¿El preterismo o el futurismo? El futurismo. El futurismo significa que dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día el futurismo es lo que más nos está matando. Y voy a preguntarte algo más, quizá para aclarar o para conocer. El otro que se metió, que no sé si es tan o más peligroso que toda escuela falsa, que es el literalismo. Muy interesantemente, antes que el catolicismo, en el año 1600, estamos hablando de 1000 años después que surge la Iglesia Católica, dos jesuitas inventan esto, ¿no? El preterismo y el futurismo. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Le llevó 1000 años a la Iglesia Católica, al papado y a Satanás decir vamos a falsificar la profecía? ¿Se entiende o no? ¿No les parece un poco raro? Y ahí vamos a lo que dice el hermano. Esto es muy interesante. Ya que me tientan a mostrarlo. Pero para aclarar esto. Me tientan a mostrarlo porque, a ver. Está de más. La Iglesia Católica, ¿cuándo surge? En el año... Perdón. A ver, prueba de examen. Esta es la última reunión que hacemos. ¿En qué año surge la Iglesia Católica? Lo dijimos 1000 veces ya. 70. No, la segunda fue la destrucción de Jerusalén. 538. Es mucho más para acá. En el año 538 surge la Iglesia Católica. Allá por el año 1600, déjenme redondearlo de esta manera, surge el preterismo y surge el futurismo. ¿Para qué? Para destruir, ¿qué cosa dijimos? Si todavía estamos medio dormidos, para destruir el historicismo, que, digámoslo en palabras sencillas, es la forma correcta de interpretar las profecías de Dios, los tiempos del santuario, los tiempos del plan de salvación, ¿sí? Entonces, tanto esta doctrina como esta doctrina surgida por los jesuitas es para destruir la interpretación profética, para destruir los tiempos de Dios, como dice Daniel 7:25. Ahora, la pregunta del millón era, que el hermano Eduardo hace, si esto surge en el año 1600, yo pregunto, ¿es acaso que la Iglesia Católica estuvo dormida 1000 años y nunca se le ocurrió atacar la profecía antes? ¿Se entiende lo que estamos preguntando? O sea, si creemos que la Iglesia Católica atacó las profecías solamente acá, o a partir de acá estamos diciendo que la Iglesia Católica fue muy contemplativa, muy bonita, 1000 años y nunca atacó la Biblia.
¿Qué pasó de acá a acá en relación a la actitud de la Iglesia Católica hacia las profecías? Si la profecía dice que intentará cambiar los Si la propia profecía decía en Daniel 75 que la Iglesia Católica iba a atacar los tiempos del santuario, los tiempos proféticos, los tiempos de Dios, igual que Nabucodonosor. ¿Qué pasó? 1000 años, ¿sí o no? Porque desde el 500 al 1600 hay más o menos 1000 años. Sí. Pensemos un segundo nomás, tiremos ideas para aflojar un poquito el pensamiento. Sin miedo. Lo que pasa también que estaban dormidos para no atacar, para no asustar así. La iglesia no me acuerdo. En realidad, Estaban cómodos, digamos, con todo ese tiempo. no, hermano, más que cómodo, imagínense. Sí, es verdad que estuvieron sin oposición, es verdad. En el sentido, a ver, no, siempre tuvieron oposición. O hubo un remanente fiel siempre. Es verdad que con la Reforma Protestante todo voló por los aires, pero no, hermano, la Iglesia Católica, lejos de estar tranquila, estuvo más viva que nunca. Tenemos que acordar que ya aparecen valdenses, los... Acá siempre Siempre. tuvieron fieles. Pero, a ver, ¿estamos hablando chino o se entiende la pregunta? ¿Qué estamos preguntando, hermano? ¿Qué hizo la Iglesia Católica en cuanto a su actitud contra las profecías? En estos 1000 años, parece ser que si nos quedamos con esto, antes no hizo nada. Y bueno, vamos a la respuesta. En realidad, todo eso sí, pero también la profecía dijo que iba a cambiar los tiempos, y de eso estamos hablando. ¿Cómo la Iglesia Católica afectó y tocó los tiempos durante estos 1000 años que parece que no hizo nada? En realidad hizo todo. Quitó la Biblia. ¿Eh? Quitó la Biblia, Sí. Pero aparte de eso, ¿cómo afectó los tiempos? Bueno, desde su surgimiento hasta el preterismo y el futurismo de mano de los jesuitas, la Iglesia Católica estableció un método de interpretación profética que por ahí es poco conocido y se llama el método de interpretación místico o el método de interpretación simbólico, o si quieren, hoy se le llama el método de interpretación idealista. Si nunca lo escuchamos, empieza a mirarse un poco al espejo, porque seguro que su biblioteca y su corazón y sus contactos y su WhatsApp y sus amigos están llenos de esto más de lo que usted cree. El preterismo y el futurismo simplemente son maneras de representar lo mismo. ¿Cómo sabemos? Porque esta interpretación simplemente, cuando surge el preterismo y el futurismo, son la antesala o el paso previo para que los jesuitas vuelvan, destruyendo el historicismo, vuelvan ¿qué cosa? Vuelvan a lo místico. ¿Se entiende o no? Para que sea más simple entender. Elijamos una profecía, cualquiera, cuál le guste. ¿Eh? ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, las 70 semanas dice Diego, ¿bien?
si uno estudia Daniel 9 y las 70 semanas, ¿cómo interpretaba la Iglesia Católica? No acá, sino acá. Y uno lee, especialmente al que le tiene que leer, es al famoso llamado San Agustín, que de San no tenía nada, pero la interpretación es que, ¿por qué se le llamaba místico, simbólico y idealista? Porque la Iglesia Católica estableció la idea de que toda la Biblia, y especialmente las profecías, deben ser interpretadas en cuanto al significado de la lucha entre el bien y el mal, ¿sí? ¿Qué es esto? Que todo hay que verlo como la lucha entre el bien y el mal, y acá viene lo importante: sin tiempo y lugar específico. Y hermana, con su permiso, le voy a tomar el ejemplo que estábamos hablando antes de empezar la reunión. Los evangélicos, cuando dicen vamos a agarrar lo que le pasó a Nabucodonosor y lo vamos a traer acá y le vamos a dar algún tipo de interpretación, lo que están haciendo es esto: le quitan el tiempo y le quitan el lugar específico al cumplimiento y dicen, entendámoslo como una lucha entre el bien y el mal, amén, y listo. ¿Cuál es el problema con esta interpretación mística? Nunca hay tiempo, nunca hay lugar. Y si nunca hay tiempo y nunca hay lugar, esta lucha entre el bien y el mal se torna ¿qué cosa? Eterno. Un ciclo de siempre luchando bien, de no acabar bien y el mal. ¿Y cómo se veía la profecía de los 1600 días? Perdón, no sé si terminaste. Acordémonos que la propia Iglesia Católica explota en sus estudios proféticos cuando surge la Reforma Protestante, y ahí un poco es lo que usted dice, hermano. Mientras no se afectó el estudio mientras la Reforma Protestante no reavivó el estudio profético, la Iglesia Católica se metió poco en interpretar esos textos bíblicos. E interpretó solamente algunos, siempre en un sentido místico y simbólico, y aquello que, como la profecía de los 1300 días no podía interpretar, lo señalaba simplemente, siempre en un sentido de no exactitud histórica, sino de simbolismo, de lucha entre bien y el mal, y aquello que no quería, no que no podía, o que no quería explicar, simplemente decía, porque yo he leído libros y Biblias católicas donde te dicen, básicamente, son tiempos que Dios no nos ha revelado todavía, una cosa así, o sea, siempre dejándolo en la oscuridad. Pero dice que lo que hay que entender, como por ejemplo las 70 semanas, es que Dios es el que gana. El diablo pierde, Jesús gana, ¿no les parece? Cuando sigue esa frase. Siempre Dios gana, Satanás pierde. Ah, qué lindo, amén. Pero no me decís nada con eso. Claro. Porque me quitas tiempo y lugar de la efectividad de los tiempos de Dios. A ver, en el santuario, cerramos con esto. ¿Por qué Dios fue tan detallista con el santuario y con la fiesta? ¿Nunca les pareció? ¿Nunca se preguntaron por qué tanto detalle? Para evitar el engaño. Mire, no sé si alguien va a decir algo. No, simplemente para marcar los tiempos y evitar el engaño. Para evitar, marcar los tiempos y evitar el engaño. Déjenme contarle esto, que es triste. Y también para que no haya contaminación. Justamente, hermana, cuanto más específico es Dios, es porque Dios quiere que esa
cuestión específica. Es lo que él está mostrando, que va a ser específico en todo el plan de salvación. Déjenme contarle algo. Tengo un amigo, no había sido, en Entre Ríos, que le gustaba hacer este tipo de reuniones también. Y ofrecía su casa y también por ahí preguntaba a quién por ahí quería ofrecer su casa. Y empezó a hacer reuniones, y reuniones sobre estudio profético de Daniel y Apocalipsis con sus compañeros de trabajo. Y él personalmente me cuenta un día y dice, no sabe lo que me pasó con fulano de tal. Perdonen el video que va a salir de esto. Y él estaba explicando, no sé si Daniel 7 o Apocalipsis 13, Daniel 2, por ahí, era por las 2300 tarde y mañana, una cosa, se estaba explicando. Y él estaba entusiasmado explicando. Y de repente el dueño de casa levanta la mano. Y dice, no, es muy complicado. Yo creo en Jesús y listo, dejamos en mano. ¿Qué complicarnos tanto? Poquito tiempo después se terminó la reunión de grupo. ¿Se entiende a dónde estamos yendo? Si vos terminás todo con que Jesús gana, Satanás pierde, pero vos le quitas todos esos detalles que por algo Dios se especificó en revelar en los tiempos del santuario, en los tiempos proféticos, al mínimo detalle es por algo. Si vos te querés quedar solamente con Jesús, Jesús es todo, como dice el pastor Alejandro Bullón, que es muy amante de lo místico. ¿Eso no es espiritismo? Es espiritismo. ¿Por qué es espiritismo? Ahí es donde queríamos llegar. Porque cuando vos decís Jesús gana, Dios pierde, Jesús gana, Satanás pierde, uno está guiado por la emoción, por los sentimientos religiosos de que Dios es poderoso, o estás guiado por una razón santificada que busca el poder de Dios en la historia. ¿Me explico o no? ¿Qué te guía? La emoción de decir Dios gana, y siempre gana porque Jesús es mi campeón y Jesús es poderoso y amén y amén y amén, o porque estás guiado por los tiempos particulares en que Dios hace su obra. Vamos a dar un ejemplo, ya que Diego pregunta, para cerrar la idea. Se nos fue el tiempo, pero yo creo que valió la pena porque estamos queriendo hablar de esto y vamos a explicar el por qué la comparativa, y entonces sabe que viene vamos a retomar. Pero tiene ya que Diego ya pregunta, y es muy específico. Y tiene que ver con esto. Sí. ¿Cuál es lo malo de quedarnos solamente con que la emocionalidad de que Dios es poderoso, Dios gana y listo, no me importan los tiempos? ¿Se acuerdan? Y acá viene el punto. ¿Qué le pasó al pueblo judío cuando no reconoció los tiempos y no reconoció a Jesús como el Mesías? ¿Lo terminó rechazando? ¿Sí o no? Eso lo sabemos, eso lo entendemos. Pero lo terminó rechazando porque no entendió los tiempos. Eso está claro en la Biblia, porque hay varios versículos muy específicos. Muy específicos. Pero vamos al siguiente detalle. Jesús ya ascendió al cielo y ellos siguieron haciendo sacrificios en el santuario, ¿sí o no? Vamos de vuelta. El santuario terrenal era el medio de Dios que Dios estableció, ¿sí o no?
¿Y por qué después ya dejó de servir? Dejó de ser el medio. ¿Por qué? Porque ya se cumplió. Porque ya El símbolo los de la tiempos realidad. proféticos de la Pascua se cumplieron. ¿Sí o no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la Pascua, el santuario, el tiempo de esa Pascua ya se había cumplido. Y los otros tiempos, hermano, lo que vinieron, las otras fiestas de la resurrección y todo, listo. Pero la iglesia judía seguía haciendo sacrificios, yendo al santuario 40 años más. O sea, no comprender los tiempos proféticos, uno te lleva a rechazar a Dios, dos te lleva a buscar a Dios donde Él no está. Volver al lugar santo. Claro, ¿se entiende o no? ¿Se acuerdan que ya habíamos mencionado eso? Listo. Significa que tanto el preterismo como el futurismo, como lo que hoy se conoce como el idealismo, que sería lo mismo que la Iglesia Católica siempre fue, creer de que en realidad no hay un tiempo y un lugar específico en que Dios cumple sus tiempos, sino que Dios siempre gana, amén. Esa generalidad te quita, como a los judíos, el reconocimiento de dónde está Dios y qué hace y qué está haciendo Dios a través de Jesús. La Iglesia Católica hasta ahora ellos le buscan en la cruz. Por ejemplo, exacto. ¿Por qué? Porque están desprovistos de todo lo profético y de todas las indicaciones del santuario. Ahora, estamos hablando de que los jesuitas afectaron al mundo protestante. Yo les conté del barco en Chile, ¿no es cierto? Y de la película y demás. Estamos diciendo que hubo una afectación interna dentro de la iglesia reconocida mundialmente. ¿Y por qué estamos trayéndolo a colación esto? Y cerramos, déjenme cerrar con esto. Hasta en el simbolismo le buscan la Iglesia Católica. Pero hermana, todo eso es correcto, pero estamos mostrando esto porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día y nosotros como Adventistas del Séptimo Día estamos afectados por el futurismo y estamos afectados por el idealismo, o podemos estarlo en la medida en que nos descuidamos de los tiempos del santuario. Se nos fue el tiempo, pero era para comparar esto y vamos a retomar el sábado que viene, ¿sí? Cerramos con esto. 2 minutos para... Sí, grabando. Para cerrar con esto. ¿Qué buscó hacer la Iglesia Católica con el preterismo y el futurismo? Y ahora, actualmente, con el idealismo, que es la mezcla de las dos cosas. ¿Destruir qué cosa? El historicismo, o sea, la forma correcta de interpretar las profecías. Listo. ¿Por qué lo necesitamos para relacionar con el espiritismo moderno y la lluvia tardía? ¿Qué es la lluvia tardía? ¿Es una profecía o no? Promesas. ¿Es una promesa profética, sí o no? ¿Será que la lluvia tardía está dentro de los tiempos del santuario? La verdad que sí, nos ponemos a buscar, sí. Porque todo debe estar en el santuario, porque todo el plan de salvación está dentro del santuario. Pero básicamente, ¿qué es la lluvia tardía? De lo que recordemos. Ya estamos haciendo la intro solamente para el sábado que viene, porque queríamos hacer esta comparación en relación a lo que hablamos recién, de lo que terminamos de hablar. ¿Qué es la promesa de la lluvia tardía? Para terminar la obra. El tiempo Esto para total del terminar. Espíritu Santo.
El derramamiento total del Espíritu Santo. para terminar la obra. Correcto, esa es la promesa. Dice en el conflicto de los siglos que Satanás, sabiendo esto, Anda como león rugiente. y anda como león rugiente, sí, pero para hacer algo muy parecido al futurismo y el preterismo. O sea, ¿qué cosa? Falsificar todo. Falsificar. ¿Pero de qué manera? Cuando surge el preterismo y el futurismo, ¿surge antes o surge después de la interpretación verdadera? Después, ¿Surge después? ¿Sí o no? Pero acá parece ser de que Satanás, sabiendo que le conviene antes y no después, leo esto que lo vamos a retomar el sábado que viene, pero lo pueden leer ya, es todo el capítulo 28, pero leo de la página 517, por lo menos de este libro. Hablando de la lluvia tardía, dice, el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo. O sea, Satanás quiere evitar la lluvia tardía, introduciendo una falsificación. O sea, antes que suceda este tiempo y esta promesa profética, dice que Satanás iba a introducir una lluvia tardía. ¿Qué cosa? falsa. Una lluvia tardía falsa. Y acá viene el punto. ¿Cuál es esta lluvia tardía falsa? ¿Cuál creen ustedes que es esa lluvia tardía falsa? Los movimientos Vamos- de renovación. Vamos a darnos cuenta que no es, en términos generales, no es otra cosa que el espiritismo cristiano. Y le estamos dando un título general y vamos a empezar a ser específicos. ¿Sí? Pregunta: si la iglesia adventista fue afectada por los jesuitas en tanto a la verdadera interpretación profética y la iglesia se resigna a reconocerlo, por lo menos antes, ¿será que si en la década del 80 los jesuitas empezaron a golpear la puerta, ¿será que la iglesia le abrió la puerta o le puso candado a la puerta para que no entren estas falsificaciones? Yo no voy a dar la respuesta, pero este libro puede ayudarnos a ver, para no ser prejuiciosos. Esto se escribió en el 2008. Entonces, en 1982 dice que hubo unos golpes misteriosos, ¿no? Una puerta de... Hubo unos golpes en la puerta, ¿no? Tac, toc, 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 toc. Para el año 2008, otro pastor ya, pero lo interesante es que también es un pastor promocionado por la Asociación General,
escribe este libro y déjenme leer el pedacito sobre Daniel 8:14. Y cerramos con esto, ¿sí? Página 79. ¿Sí? ¿Leo? Dice este pastor, George Knight, promocionado, reconocido historiador mundial de la iglesia. Yo lo conocí personalmente, no lo saludé, pero lo conocí personalmente. Dice, tengo un problema con la interpretación tradicional de Daniel 8:14. Bueno, ¿cuál es tu problema? Ya empezamos raro, porque ¿por qué tendrías que tener problemas? O sea, básicamente está diciendo, tengo un problema con mi identidad adventista. Y esa que es pastor. Dice, tiene que ver con lo que ha hecho el adventismo con la purificación del santuario. La interpretación tradicional es que la purificación es el juicio investigador de los santos. Sin embargo, dice, por más que lo intento, en ese pasaje, Daniel 8:14, no encuentro ningún juicio investigador o previo al advenimiento. Tengo un problema con Daniel 8:14. No encuentro ahí nada de lo que la iglesia dijo hasta el día de hoy. Hay una diferencia con el pastor de 1982 o de la década del 80. El pastor Desmond Ford, vamos a hacerlo en 2 palabras. Se fue de la iglesia. Primero se lo escuchó, después se fue. Y también lo fueron porque le sacaron la credencial. El problema, y la historia es demasiado larga, sus ideas quedaron. Se golpeó la puerta. Pero para el 2008, la mismísima Asociación General, en la boca de este pastor, la iglesia está diciendo, como iglesia, tenemos un problema con Daniel 8:14. No era así como habíamos creído hasta ahora. Pregunta, los jesuitas que vinieron a golpear la puerta, ¿entraron o quedaron afuera? Están almorzando con nosotros. ¿Sí? Pero miremos nuestra vida, ¿sí? Miremos nuestra vida. Y eso vamos a retomar el sábado que viene. Hay una lluvia tardía prometida, pero así como tanto el futurismo como el preterismo es para destruir el santuario, y déjenme decir esto para que quede grabado, tristemente el pastor Hugo Gambetta, que mucho hizo por el santuario, mucho hizo por la buena doctrina del santuario, en sus últimos años de vida, o en sus últimos años ahora de ministerio, está destruyendo todo lo que hizo en su vida de pastor. Cada sermón del pastor Hugo Gambetta hoy está destruyendo el mensaje del tercer ángel en sus bases, porque se enamoró del futurismo jesuita y no lo quiere soltar. A pesar que el mensaje del Así se llama su ministerio. claro, su ministerio, Su propio ministerio, que, volvemos, hizo mucho por construir sanamente la doctrina, y llegó un tiempo en que solo él sabe por qué se enamoró
de todo lo falso y ahora con su ministerio ya le queda el nombre nomás. Porque cada sermón de él es para destruir la verdad presente y el mensaje del tercer ángel. Pero no es el único. Estamos hablando de muchos que hoy dicen: tengo un problema con Daniel 8:14. Esta gente, pregunta y cierra, ¿está más preparada para esta promesa o está más preparada para esta promesa? Digo, para esta advertencia. ¿Se entiende? Que Dios nos ayude y bendiga. No leímos ningún versículo bíblico, pero sí leímos Daniel 7:25, perdón. Y de eso habla. Muy claro y muy... Que Dios nos ayude. Y de vuelta, hay que ir retomando cada parte para ir dándole secuencia. Quizá vamos lento, quizá vamos, no sé, un poco desordenados, no sé, ustedes dirán, pero estamos tratando de llenar todos los huecos. ¿Oramos? ¿Alguien voluntario?